en efecto la designación de Fran Almanza y Marcial Paucar como nuevos integrantes de este equipo especial Lavallato del Ministerio Público. Y siendo las 9 de la mañana con 14 minutos, comenzamos con la entrevista precisamente sobre estos temas que en estos momentos nos viene generando bastante controversia. Estamos aquí en los estudios con Roberto Rodríguez Rabanal, quien es el presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Señor Rodríguez, buenos días. Buenos días. Sobre el tema, una primera precisión. A partir de las últimas horas soy Paz Presidente. Paz Presidente. Acabo de culminar mi periodo, pero continúo como decano nacional del Colegio Sociólogo del Perú y miembro de la Asamblea Nacional. Pero es integrante de ese Consejo Nacional. Por supuesto. ¿No? Bien. Pero los términos... Vale la precisión en estos momentos. Respecto a lo que está sucediendo, quisiera señalar dos cuestiones. La primera es que estamos caminando al Bicentenario. Y creo que el anhelo de la población, de todos nosotros, es que avancemos en construir un país justo, un país digno, un país sin violencia ni corrupción. Y el tema de la justicia y de la lucha anticorrupción han sido elementos que se han interrelacionados y que la población empieza a percibir avances iniciales durante el año 2018. Evidentemente, en ese proceso, fiscales como Domingo Pérez o el rol del fiscal Vela o del juez Concepción Caraguancho son fundamentales. Pero evidentemente esto tiene que fortalecerse. Claro. Hay personas que ya están cumpliendo prisión preventiva y otras, pero otros no. Yo ahí quisiera destacar algo. Hay casos pendientes de expresidentes o de quienes han ejercido la alcaldía de Lima, para no sesgar en uno y otro sentido y para no dar interpretaciones antojadizas. Sin embargo, ahora nos encontramos dentro de un marco político bastante complicado, una vez más, lamentablemente, pero también comienza a chocar contra un tema de autonomía, de independencia que requiere el Ministerio Público y que está amparado en la Constitución Política. ¿Cómo de esa lectura usted ante esta acción del presidente Vizcarra de presentar un proyecto de ley cuando muchos sostienen, por ejemplo, incluso el congresista Carlos Tubino el día de ayer nos manifestó en Exitosa, que el presidente Vizcarra, en torno a lo que pasa en el Ministerio Público, verbalmente ha dicho no tiene por qué meter las narices en ese tema? Bueno, esa última frase creo que no viene al caso. Estaba revisando justamente la parte constitucional. He dado una lectura inicial del proyecto de ley, no he tenido tiempo de revisarlo aún en detalle, pero lo que puedo decir es lo siguiente. En el Ministerio Público hay una situación de inestabilidad institucional. Y esta inestabilidad institucional tiene un factor muy importante que es el propio fiscal de la Nación. Creo que hay distintos espacios y escenarios de salida. Por ejemplo, se reúne la Junta de Fiscales Supremos en las próximas horas. Se ha planteado, como bien se ha dicho, una situación que no tiene antecedentes, pero que no está prohibida. Pero uno con criterio y con voluntad político-institucional puede darle salida. Al haber un vacío, pueden tomar esa posibilidad de sentar un precedente sobre impugnaciones de resoluciones emitidas que pueda ser contraria o que carezcan de sentido jurídico. Además, el ejercicio del poder a cualquier nivel tiene que hacerse en base a lo normado, pero buscando escuchar siempre a la ciudadanía. No es que yo asumo un cargo y digo, como soy el dueño del cargo, entre comillas, me olvido del resto. Entonces, yo espero que la Junta de Fiscales Supremos pueda generar este espacio de solución en ese plano respecto a lo que significa el pedido, la impugnación que anoche en conferencia de prensa han expuesto los fiscales. Esa es una primera posibilidad. Pero le pregunto algo, señor Rodríguez. No hemos tardado tanto, y me inmerso y le pongo también usted dentro de este problema, en torno al Ministerio Público. No se ha tardado tanto en el país sobre esta situación del Ministerio Público que hace tiempo debía verse con celeridad desde el mismo Ejecutivo. ¿Por qué esperar la remoción de los fiscales? Si tanto el presidente Vizcarra, por ejemplo, ha sostenido en su discurso político de que el fiscal Pedro Chávarri no es probo para estar al frente de esta institución, ¿por qué esperar una situación como esta para presentar un proyecto de ley? ¿Y por qué en su momento no le dio mayor validez a lo que Marco Arana, el congresista del Frente Amplio, también había hecho lo mismo y que ha pasado desapercibido por completo? Yo creo que eso tienen que responderlo directamente quienes corresponde, pero voy a lo siguiente. Hay este primer espacio, la Junta de Fiscales Supremos. Creo que ahí hay la oportunidad de encauzar el tema y poder enrumbarlo mejor. Ahí está bien complicado también el panorama. Es cierto, pero hablo de la posibilidad y la oportunidad.
la invocación a los fiscales supremos frente a la situación, esté en sus manos la posibilidad de dar una solución. Si no fuera así, viene el tema del Congreso de la República. ¿Cuál sería la solución que tendría que ver la Junta de Fiscales Supremos? Bueno, un primer paso podría ser dejar sin efecto ¿La resolución? La resolución. ¿Ya? Cuando hay voluntad política y hay criterio y uno escucha, uno busca salidas. Si uno entra por el lado del procedimiento, lo normado, cerrado, nunca va a encontrar solución. Pero si ves que una resolución ha sido mal emitida, sin mayor fundamento y de manera contraproducente en una situación bastante delicada de negociación para descubrir hechos de corrupción, entonces se puede entender que esa resolución mal dada implica una falta de capacidad profesional de quien está al frente de la institución. Tendría que validar o tendría que ver la posibilidad también la Junta de Fiscales Supremos que se vea o no la ratificación de Chávarri al frente del Ministerio Público. Ese es otro aspecto, que es primo hermano con el anterior, pero yendo paso por paso, dado que hay un pedido formal presentado por los fiscales, lo primero que tiene que verse es eso. Lo segundo puede ser también una decisión de la Junta de Fiscales Supremos. Si no camina eso, viene el tema del Congreso. Y en el tema del Congreso, en base al artículo 107, se ha presentado el proyecto de ley. Creo que el Congreso tiene que analizar, combinando esto con mucha racionalidad, con mucha reflexión, pero también con mucha celeridad. Hay opiniones en el sentido de la constitucionalidad o no de esto. Creo que hay que verlo en la forma más adecuada, pero hay que dar una solución. Lo peor, y creo que a todos nos ha sucedido, que a las 7 y pico de la noche, terminando el año, 4 horas antes de terminar el año, conversando con amigos, eso de feliz año quedaba como una palabra, porque la felicidad, desde el punto de vista del sociólogo, es una construcción social que lo hacemos las personas y que tiene que ver con lo que sucede. Ahora, su carrera profesional, su especialidad me conlleva a preguntarle lo siguiente: la reacción social que se ha visto tampoco es una cuestión atípica. Porque lo que se manifiesta es un tema de descontento que se ha hecho realidad en las calles de la ciudad a horas, a minutos de celebrarse el Año Nuevo, con protestas generalizadas, por ejemplo, en Chiclayo, protestas en Arequipa, protestas en Cusco, en las principales ciudades que estamos mencionando, que se han manifestado horas previas, minutos antes del 2019. Yo por ahí he leído, no recuerdo quién lo dice, que ha salido la chusma. Yo me pregunto, esos señores que defienden a Chávarri, ¿en qué país están? Ha salido la gente, el ciudadano común y corriente, espontáneamente. La convocatoria, por favor, la gente se prestaba a celebrar el Año Nuevo, como siempre es, y muchísima gente ha dejado de lado eso y ha salido. Ayer lo han acompañado en la conferencia de prensa a Vela y a Pérez, y ahora entiendo de que mucha gente va a acompañar al presidente Vizcarra al mediodía al Congreso cuando lleve el proyecto de ley. Entonces hay esta situación, pero redondeo la idea, Pedro, en el sentido de que la indignación ciudadana es tal que yo avisoro que la marcha del día de mañana convocada en la Plaza San Martín a nivel nacional y simultáneo a nivel nacional, yo estimo que va a ser una de las más grandes en la historia del país y debemos participar como ciudadanos, porque el que calla otorga, o creemos que eso no nos afecta. Creo que a partir de este hecho puede estar en juego el futuro del propio país en cuanto a su estabilidad institucional. Pero hay quienes dicen, por ejemplo, que el cambio de fiscales no tendría por qué conllevar un quiebre de la negociación, porque más que todo no se trata de personas, sino de institución, porque el acuerdo se firmó no con Domingo Pérez, no con Rafael Vela, se firmó con el Ministerio Público y con la empresa Odebrecht. Mira, eso, siendo cierto en general, me lleva a la siguiente reflexión. Uno de las propias personas que está propuesta para reemplazar está evaluando si asume o no asume. Primero, porque sabe la impugnación, y segundo, porque se da cuenta del contexto. Siendo cierto en general de las instituciones, no podemos negar que ha habido un liderazgo de los fiscales en relación a este proceso. Y lo que la población está diciendo es que terminen bien. Por eso ha salido con mis fiscales, no te metas, el fuera Chávarri. Y son expresiones ciudadanas diversas que creo que van a ir de menos a más si es que no se encausa una solución. Pero además un punto adicional. Recordemos la Navidad del año pasado, cuando hubo el tema del indulto a Alberto Fujimori. Al comienzo la opinión ciudadana estaba más o menos 50-50. Ahora
en relación al tema Chávarri de los fiscales. Está 80-20 o 90-10, pero además mucha gente lo ve que tiene que consolidarse lo avanzado en el referéndum como primer paso en la lucha contra la corrupción, por más reformas, por afirmar institucionalidad, y que esto podría resultar torciendo indirectamente la voluntad ciudadana. Pero ¿quién podría fiscalizar? Una cosa es la manifestación popular, la acción de protesta que generaliza y que expresa el rechazo hacia una decisión del fiscal de la nación. Pero por otra parte también está la autonomía de ese fiscal en decidir, disponer si ratifico o no a esos fiscales que están al frente de determinadas investigaciones. ¿Quién tiene la facultad, el rol de fiscalizar esas acciones autónomas de ese fiscal de la nación? Por eso me remonto a lo que dije hace algunos minutos. Hay un primer paso que tiene que verse a nivel de la Junta de Fiscales Supremos. Evidentemente vamos a ver qué resulta de esto. Pero el dato de la realidad, ¿cuál es? Que en las altas esferas del Ministerio Público las cosas no están funcionando bien. Eso queda bastante claro. Podemos discutir si las salidas son A, B o C, pero tenemos que buscar una salida porque el tema de la administración de justicia, dentro de lo cual tiene un papel el Ministerio Público, es una tarea pendiente de resolver en su conjunto. El voto por el sí respecto a la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura no es la solución final, abre un proceso. Además, mucha gente se pregunta, una persona que genera inestabilidad en su institución, que muchos de los fiscales le han señalado, oiga señor, ¿dónde estamos? Pero, que siga ahí impasible. Pero usted dice que genera inestabilidad y lo que el fiscal de la nación dice, lo que yo pretendo generar es transparencia en la investigación. Por ejemplo, el tuit del día de ayer, el fiscal de la nación Pedro Chávarri menciona en su cuenta de Twitter: descarto cualquier tipo de complacencia con algún partido político y o grupo de poder por la vinculación que se le hace al fujimorismo y al aprismo. El tiempo demostrará que no habrá selectividad en las investigaciones. Informaré periódicamente los avances en la investigación. El Ministerio Público será implacable en la lucha contra la corrupción. Yo no soy sociólogo, no soy psicólogo, pero lo que yo estoy percibiendo es el rol protagónico que el mismo Pedro Chávarri ha cuestionado a Domingo Pérez y a Rafael Vela, que estaban teniendo durante esos tiempos que estaban en la investigación. Yo quiero responder no como sociólogo, sino como ciudadano. Recordemos algo, la famosa botica. ¿Qué cosa decía el fujimorismo en su núcleo duro respecto a Chávarri? Él ha venido y viene siendo protegido por este sector político. ¿O es que la botica ya se cerró? No. Y esta postura es negativa, pero buscando siempre en positivo las salidas. Yo reitero, hay el espacio de la Junta de Fiscales Supremos. Se tiene que ver el tema de la apelación, impugnación de Vela y Domingo Pérez. Hay el espacio del Congreso, pero esto no es un tema de poderes por arriba simplemente. Está el tema de la ciudadanía, de lo que yo llamo la construcción del poder ciudadano. Acá quienes tienen responsabilidad, y a veces en nombre, la autonomía además existe dentro de un marco, porque en nombre de la autonomía bien sabemos que se han cometido cada barbaridad en nuestro país. Eso no puede repetirse. Por ejemplo, y siguiendo en las redes sociales en Twitter, ¿a usted qué mención le merece la actitud, ahora la conducta política pública que tiene el expresidente Alan García? Curiosamente, tras la salida de las cabezas de este equipo especial Lavallato de Rafael Vela y Domingo Pérez, cuando dice Alan García: con Pérez o sin él, en 2 años no me encontraron millones ni cuentas o delaciones como a los otros. Eso los desespera. No me usen para atacar a Chávarri y tapar Chinchero, Cabaza o los 6 millones de su campaña 2016. Claro, sacan a Pérez Gómez, inmediatamente Alan García sale otra vez con su discurso, otros se vendieron y yo no. Bueno, el señor Alan García hace algunos años podía haber dicho eso y tenía un nivel de aceptación. Alan García puede decir ahora lo que quiere, no pasa nada. Te lo digo claramente. Una persona que es un mentiroso profesional, que es un cínico en extremo, para mí, como ciudadano, no tiene el menor crédito en términos de credibilidad, valga la redundancia. No tiene credibilidad, pero como que la justicia aún no le llega a él como el grueso de la población peruana lo espera. Hay un proceso en marcha. Por eso mismo, volvemos al inicio, he dicho que el proceso de administración de justicia ha tenido un componente en el referéndum, en la primera pregunta, con el sí
mayoritario por la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura, hay una lucha anticorrupción, se han dado los primeros pasos, y lo digo claramente, acá hay temas pendientes, cada uno diferente, el tema de Toledo, el tema de García, el tema de los exalcaldes de Lima, en fin, lo digo desde el punto de vista de la transparencia ciudadana, sin sesgar en uno u otro lado, y eso debe seguir su curso. Para terminar, el presidente Vizcarra ha dicho la posibilidad de presentar una cuestión de confianza si es que el Congreso no tiene la celeridad en esta propuesta de ley que va a ser el día de hoy. En la gramática hay distintos modos. Hay el modo indicativo que uno firma, hay el modo potencial de la posibilidad y hay el modo condicional. Sí, entonces, ¿qué? En este caso hay el tema de las Juntas Fiscales Supremas. Hay el espacio del Congreso de la República. Si todo eso no es encauzado adecuadamente, si el Congreso dice, no, acá no pasa nada, ciego, sordo, mudo, evidentemente estaría provocando, a mi modo de ver, una situación de exigencia de voto de confianza. La pelota está en la cancha del Congreso de la República. Le pregunto algo sociológicamente hablando. En la línea del tiempo de la historia de la humanidad, ¿no se ha tornado preocupante o hasta peligroso que se le encargue todo el poder a una sola persona? Como en este caso se le está entregando el poder casi absoluto de lucha contra la corrupción al presidente Martín Vizcarra. ¿Eso no podría ser peligroso mañana más tarde? Yo creo que como parte de este proceso estamos en las siguientes posibilidades. Primero, existe la Comisión Anticorrupción. Yo he tenido oportunidad en su momento de conversar este tema con el primer ministro e hicimos una observación. Estas comisiones no pueden funcionar simplemente como representación del Estado. Tiene que haber un contrapeso de la sociedad civil. Ese espacio de la Comisión Anticorrupción debería fortalecerse con distintos componentes. Uno de ellos, los colegios profesionales. Uno de ellos. En segundo lugar, debería verse mecanismos de interrelación, de interactuar con la sociedad para que la vigilancia de usted, de mí, de cualquier ciudadano pueda ser permanente y tenga los mecanismos. A partir de eso, creo que podemos poner el antídoto a cualquier peligro de concentración del poder en una persona que yo recuso y rechazo. Una cosa es el liderazgo, que es un dato de la realidad del presidente Vizcarra, y otra cosa es decir que él es el único que podría hacer eso. Hasta el momento pareciera ser que es el único, porque pasa lo del fiscal de la Nación en su discurso de fin de año y la gente te termina diciendo, Vizcarra, sálvanos. Yo, cuando... Y aparece el presidente Vizcarra en redes sociales y dice, mañana regreso para salvar al Perú. Cuando se realizó el referéndum, yo tuve oportunidad de escribir un artículo para Exitosa Diario y justamente señalé 3 elementos. ¿Qué cosa había sido, qué y quiénes habían sido censurados con el voto? Y ahí las fuerzas políticas en primer lugar y los componentes de la corrupción. Evidentemente en la victoria aparecía el presidente Vizcarra, pero un conjunto de elementos de la sociedad civil. Pero señalé un tercer componente que le llamé el hecho nuevo. Es que embrionariamente la ciudadanía empieza a organizarse. Creo que lo de mañana, la gran concentración, yo me sumo y como ciudadano voy a estar ahí, como colegio de sociólogos vamos a estar ahí, como comité ciudadano por el referéndum, está en consulta una participación más orgánica de todos los colegios profesionales. Creo que va a ser la ciudadanía que diga la palabra en las calles. No como una marcha en apoyo al presidente, sino una marcha por la justicia, por la dignidad y reafirmando el combate contra la corrupción. Y ahí se dice, con mis fiscales no se metan. Señor Roberto Rodríguez, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Feliz año. La felicidad, que ha sido un poco complicado. Es una construcción social aunque suene doloroso. Que no nos la malogren, ¿no? Justamente hay que jalarle las orejas a quienes quieren malograr la felicidad del habitante común y corriente. Y por eso no es casualidad que la propia barra oficial de la selección peruana se esté sumando a la convocatoria de mañana, ¿no? Muchísimas gracias. No es la chusma, ciertamente. Como no, es la población indignada. Muchísimas gracias. Ya